السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कल 23 मार्च है और ये दिन mañana será el 23 de marzo y ese día la comunidad conmemora el Día del Mesías Prometido. Ese es el día que se hizo el pronunciamiento respecto al Mesías y Mahdi, y que, según la profecía hecha por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, debía venir en los últimos días para transmitir y difundir las verdaderas enseñanzas del Islam al mundo, unir a todos los musulmanes bajo una única mano y atraer a seguidores de todas las religiones hacia la obediencia del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam declaró que él era el Mesías prometido y el Imam Mahdi, cuyo advenimiento había sido profetizado por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y razón por la que hizo el Bet, que es la promesa de iniciación. Ahora presentaré algunos de los dichos del Mesías prometido alaihi salam, a través de los cuales ha explicado la necesidad del advenimiento del Mesías prometido, las condiciones de la época, su afirmación y varios signos relacionados con ella. Afirma en uno de sus pareados en Urdu: este era, de hecho, el momento establecido para nadie más que para el Mesías. Si no hubiese sido yo, seguramente otro habría sido el elegido. Por lo tanto, era necesario que alguien llegara y tomase el control de la nave en zozobra del Islam, pero desafortunadamente la mayoría de los eruditos musulmanes que esperaban ansiosamente la aparición de un Mesías se opusieron a él en cuanto hizo la declaración de ser el Mesías. Conjuraron falsos testimonios e inventaron historias sobre él
para disuadir a la población musulmana en general, pusieron a la población en su contra y de su comunidad, hasta el punto de incluso emitir edictos para matarlo. Ejemplos terribles de opresión y barbarie contra los Ahmadis se han manifestado y manifiestan incluso hoy en forma de asesinatos en algunos países y lugares. Todo esto se lleva a cabo en nombre del Islam, si bien a aquellos que verdaderamente entienden la esencia del Islam no piensan en cometer tales barbaries y nunca las cometerían. No obstante, podemos entender acerca de las circunstancias que rodearon el advenimiento del Mesías prometido, explicando la razón por la que era necesario el advenimiento del Mesías prometido y por qué el Mesías está especialmente vinculado a esa época, declaró que no se debió a su propio carácter, sino que apareció necesariamente por las condiciones existentes en ese momento. El Mesías prometido al-Islam declara: el Sagrado Corán dibuja clara y marcadamente un paralelismo entre el Khilafat, la sucesión espiritual de las dispensaciones israelita e ismaelita. Esto se desprende del siguiente versículo: el último sucesor de la dispensación israelita, que apareció en el siglo XIV después de Moisés, sobre quien sea la paz, era el Mesías de Nazaret, al-Islam. Paralelamente era necesario que el Mesías de esta umma también apareciera al comienzo del siglo XIV. Además, los bendecidos con visiones han declarado que este era el siglo en el que aparecería el Mesías. El Mesías prometido al-Islam, dice además Hazrat Shah Waliullah Sahib, y otros Ahl Hadith están de acuerdo en que todos los signos menores, Alamate Sugra, y hasta cierto punto los signos principales, Alamate Kubra, se han cumplido. Sin embargo, se han equivocado un poco en este sentido. Todas las señales se han cumplido. No es que solo se hayan cumplido alguna de las señales, sino más bien que se han cumplido todas las señales del Mesías. El Mesías prometido al-Islam luego dice: el principal signo, sello distintivo de quien debería aparecer se encuentra en Bukhari de la siguiente manera. En otras palabras, la era en que el Mesías descenderá está marcada por el predominio del cristianismo y el culto predominante de la cruz. ¿No es este el momento? ¿Acaso ha habido una época desde la era de Adán al-Islam hasta la actualidad en la cual los sacerdotes cristianos hayan hecho tanto daño al Islam? Se han dividido los países, no hay familia musulmana en la que no se haya perdido al menos a un miembro a causa del cristianismo. Por lo tanto, la época en la que vendría es aquella en la que dominaría la adoración de la cruz. ¿Qué podría ser más dominante que lo que vemos ahora? Se han forjado crueles ataques contra el Islam actuando como bestias voraces. Estas palabras son suficientes para responder a la alegación de que el Mesías prometido al Islam fue puesto por el gobierno británico. De estas palabras se puede determinar si el Mesías prometido al Islam estaba trabajando por orden del gobierno británico o si fue designado por Allah el Todopoderoso para defender el Islam y demostrar su superioridad. El Mesías prometido al Islam continúa: ¿hay algún grupo de oponentes que no haya hecho los comentarios más salvajes contra el noble mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, o no le hayan insultado?
Si ahora no es el momento para el advenimiento del esperado, lo más temprano que podrá aparecer será después de 100 años. El reformador designado divinamente, el Mujaddid, debe aparecer siempre al inicio del siglo. ¿Tiene ahora el Islam suficiente fuerza para combatir el dominio cada vez mayor de los sacerdotes cristianos durante otro siglo? Este ascenso ha alcanzado su pináculo y el que debía aparecer ya ha venido. Ahora Él destruirá al anticristo con una argumentación firme. De hecho, se registra en el Hadith que las naciones serán derrocadas por sus manos, pero no las personas o los individuos que conforman estas naciones, y así ha ocurrido. En otras palabras, el propósito del Mesías Mohammadí era demostrar la superioridad de las enseñanzas del Islam sobre todas las demás religiones a través de argumentos y pruebas. Del mismo modo, iba a presentar la enseñanza del Islam para demostrar su superioridad sobre todas las religiones y naciones. Los miles de no musulmanes que se unen a la Jamaat Ahmadiyya cada año lo hacen basándose en las argumentaciones y pruebas presentadas por el Mesías prometido al Islam. Luego, en relación con las circunstancias del tiempo y la necesidad del Mesías prometido, dice además: si la tierra es incultivable, la lluvia no tiene ningún beneficio. De hecho, es dañina y perjudicial. Si el suelo de la tierra no es bueno, o es estéril o duro, entonces es fútil. Del mismo modo, la luz celestial ha descendido y desea iluminar a los corazones de la gente. Debéis estar preparados para aceptarla y aprovecharla, es decir, preparad la tierra de vuestros corazones, porque como una tierra árida no obtiene ningún beneficio de la lluvia, no sea que, a pesar de la presencia de luz, caminéis en la oscuridad, pues tropezaréis y potencialmente pereceréis cayendo en un oscuro abismo. No debería darse el caso de que tropecéis a pesar de la presencia de la luz y caigáis en un pozo de oscuridad. El Mesías prometido al Islam dice además: Allah el Exaltado es más misericordioso que una madre compasiva. Él no desea que su creación se desperdicie. Él os revela los caminos de la guía y la luz, pero para andar por estos caminos debéis utilizar vuestra razón y purificar vuestras almas. Así como la siembra no ocurre hasta que el suelo es arado, de la misma manera la pura inteligencia no puede descender del cielo hasta que las almas no se purifiquen mediante un esfuerzo extenuante y autodisciplina rigurosa. En esta época, Allah el Todopoderoso ha demostrado una inmensa gracia y, como ayuda de su religión y de su noble profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. En su celo ha enviado un hombre que os habla ahora y que os invita a esta luz. Si la era actual no estuviera plagada de tal corrupción y desorden y no se llevaran a cabo esfuerzos para eliminar la religión, no habría ningún problema en absoluto. Sin embargo, en la actualidad se puede observar de este a oeste que las naciones están preocupadas por eliminar cualquier rastro del Islam. Todas las naciones están involucradas y preocupadas en este empeño. Esto continúa a día de hoy de una u otra forma. El Mesías prometido al Islam luego dice: me acuerdo y lo he dicho en mi libro Barahine Ahmadiyya, se han escrito, compilados e impresos ya 60 millones de libros contra el Islam. Esto fue durante el tiempo del Mesías prometido al Islam, hace 125 años, o más bien hace casi 150 años. También dice: es extraño que la población musulmana en India sea de 60 millones y el número de libros escritos en contra del Islam también sea equivalente a ese número. En esa época la población musulmana era unos 60 millones, pero ahora son aproximadamente 500 o 600 millones,
o tal vez incluso más. El Mesías prometido, al-Islam, luego dice, si ignoramos la cantidad de libros que se han sumado a esta cifra, aún así nuestros oponentes han entregado un libro a todos y cada uno de los musulmanes en India. Se escribieron libros en contra que eran iguales en números a la población musulmana, pero ahora a través de los medios de comunicación, redes sociales, internet, etcétera, el asunto se ha multiplicado. Se usan ahora nuevas técnicas. El Mesías prometido al-Islam dice que los opositores han impreso libros y los han distribuido a todos los musulmanes. Además escribe, si el celo de Allah el Exaltado no hubiera surgido y no fuera por su verdadera promesa, os aseguro que hoy el Islam habría sido borrado de la faz de la tierra y cualquier rastro de él habría sido eliminado. Pero no, esto nunca podrá suceder. La mano oculta de Dios lo protege. Lo que me decepciona y me duele es que los musulmanes no se preocupan por el Islam, ni siquiera con la preocupación que muestran con sus relaciones conyugales. No se preocupan por el Islam como se preocupan cuando hacen los arreglos de la boda. A menudo he tenido la oportunidad de leer que incluso las mujeres cristianas, cuando fallecían, legaban cientos de miles de rupias para la propagación y difusión de la fe cristiana. En esos días la gente estaba más preocupada por su fe, especialmente los cristianos y las mujeres cristianas, en cuanto a dedicar sus vidas a la difusión del cristianismo. Esto es algo que observamos a diario. Luego, al narrar las circunstancias de esos tiempos, el Mesías prometido dice, miles de las misioneras van de casa en casa y de calle en calle y despojan a las personas de su fe de cualquier manera posible. Todavía no he visto a un solo musulmán que haya legado hasta 50 rupias en su lecho de muerte para la propagación del Islam. Por contra, los matrimonios, en las costumbres mundanas, gastan extravagantemente. Esta extravagancia está presente incluso hoy en día. No hay comparación entre los gastos de quienes aparentemente lo hacen en el camino del Islam y en relación a sus gastos mundanos. El Mesías prometido al Islam luego dice, e incluso incurren en deudas para desperdiciar sus riquezas sin descanso, pero cuando se trata del Islam no tienen nada. ¡Ay, qué pena! ¿Puede el estado de los musulmanes ser todavía más deplorable? Incluso hoy en día, ese es el estado de los musulmanes, como ya he mencionado, a pesar de que ha habido algunas mejoras en ciertas áreas, la gente no gasta ni una décima parte para la religión en comparación con lo que gasta en el cumplimiento de las actividades mundanas. Estas fueron las circunstancias de la época en la que el Mesías prometido hizo su reclamo. Como he mencionado, si hay una fracción de entre los musulmanes que ahora ha empezado a prestar atención al Islam, se limita al hecho de que simplemente permanece apegada a la fe. Ha habido mejoras en este asunto y muchas personas desean permanecer firmemente en el Islam. También se han poblado las mezquitas hasta cierto punto, sin embargo, no hacen ningún esfuerzo por difundir las enseñanzas del Islam. Incluso si hacen algunos esfuerzos, los hacen basándose en el extremismo y en base al hecho de que tienen que difundir el Islam con la fuerza. Posteriormente se han formado varios grupos. Aparte de eso, se están haciendo esfuerzos para rechazar al Mesías prometido al Islam y su comunidad. Por lo tanto, siempre se debe recordar que si el Islam tiene que difundirse en todo el mundo, hoy se hará a través de este designado y elegido por Allah el Exaltado. Este es el decreto de Allah el Exaltado. Allah y el Exaltado y su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, también predijeron algunas señales para el advenimiento del Mesías prometido, al-Islam. Él no haría una proclamación sin ningún signo. De ahí, mencionando este hecho, el Mesías prometido dice, otro signo en apoyo del esperado es que en su época durante el mes de Ramadán se producirán eclipses solares y lunares. Los que ridiculizan los signos divinos se burlan del mismo Dios. Que el eclipse solar o lunar tenga lugar tras la reclamación del esperado es algo que nadie puede forjar o fabricar. No se puede decir que esto es una invocación, una coincidencia o un engaño. El Mesías prometido al Islam dice, antes de esto, ningún eclipse solar o lunar había tenido lugar bajo esas condiciones. Fue una señal por la cual Allah el Exaltado proclamaba la llegada
del esperado en todo el mundo, y así al presenciar este signo los árabes también han proclamado la verdad de esta señal según su entendimiento. Donde quiera que nuestros mensajes nos servían como declaraciones públicas, este eclipse solar y lunar anunciaba la venida de la era del esperado. Este fue un signo de Dios completamente libre de la maquinación humana. No importa lo estrictamente filosófica que una persona pueda ser, debe reflejar y contemplar que cuando el signo designado se cumple, se deduce necesariamente que aquel en cuyo favor se manifiesta el signo debe también estar presente. Este no era un asunto que podría haber sido predeterminado, ya que se afirmó que la señal se manifestaría después de que apareciera una persona que afirmara ser el Mahdi y el Mesías. El noble mensajero, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, también dijo que ningún incidente semejante había ocurrido desde el tiempo de Adán hasta este Mahdi. Si alguien puede demostrar históricamente lo contrario, yo lo aceptaré. El Mesías prometido al Islam dice además, otra señal de la era fue que la estrella Dzush-Shenin emergería, es decir, la estrella de tiempos pasados. En otras palabras, la estrella que emergió en el tiempo o el año del Mesías de Nazaret al Islam. Ahora incluso esa estrella ha aparecido, que dio noticias celestiales de la venida del Mesías judío. Del mismo modo encontramos en el Santo Corán hay profecías contenidas en el Sagrado Corán sobre bestias que se reunirían. Hay varias explicaciones sobre ellas. Se han creado zoológicos, el conocimiento se ha vuelto accesible y se ha extendido por todo el mundo. Algunas naciones han atacado a los nativos y los han destruido. También se menciona que los océanos se fusionarán juntos y establece que las personas se unirán. La comunicación ahora se ha vuelto extremadamente fácil y una persona puede comunicar con cualquier parte del mundo en segundos. Además, las mujeres que fueron tratadas cruelmente en esa época, cuyos derechos fueron suprimidos y que solían ser asesinadas, preguntan ahora por qué motivo se les asesina. Los libros se distribuirían a lo largo y ancho, la prensa y los medios de comunicación. Todos estos aspectos demuestran el hecho de que esta es la era del Mesías prometido y las profecías relacionadas con ellas se encuentran en el Sagrado Corán. El Mesías prometido al Islam significa que en esa era las camellas, que eran antes los mejores medios de transporte y de traslado, serían inútiles. En otras palabras, durante esa época, es decir, durante la época del Mesías prometido, el modo de transporte llegaría a ser tan avanzado que las anteriores formas de transporte quedarían obsoletas. Esto aludía a la era de las locomotoras. Esto se refería a la era del ferrocarril. Además, de acuerdo con una de sus profecías, ahora hay un ferrocarril en operación entre Medina y Meca. Al menos la vía férrea se ha trazado. El Mesías prometido al Islam dice: los que creen que estos versículos hablan del día del juicio no se detienen a reflexionar sobre cómo la camella podría quedar preñada en un momento así. La palabra Ishar se refiere a las camellas preñadas. Por tanto, estos versículos se refieren a que los arroyos circularán en todas las direcciones y los libros serán publicados abundantemente. Todos estos signos se relacionan con la era en cuestión. Al presentar evidencias adicionales en relación con el lugar donde se designaría al Mesías prometido al Islam, el Mesías prometido al Islam dice: en cuanto al advenimiento del Mesías prometido, se debe recordar que según la profecía, el surgimiento del anticristo tendría lugar en el este, y esto se refiere a nuestro país. El autor de Hiyalul Karama escribe que el desorden del anticristo se está manifestando en India, y es obvio que el Mesías también debe aparecer en el mismo lugar en el que emerge el anticristo. Entonces se narra que el Mesías aparecerá en el pueblo de Qada, que es la abreviatura de Qadian. Es posible que en Yemen exista una aldea con ese nombre, pero se debe recordar que Yemen no está al este de Hijaz, sino al sur. El Mesías prometido del Islam escribe también, además, el nombre que me ha sido dado por el destino y decreto divinos también es una indicación sutil de este hecho. Según los números de Abiyat, el número de las letras Ghulam, Ahmad, Qadiani equivalen exactamente
a 1300. En otras palabras, el imam cuyo nombre es este debía venir a principios del siglo XIV. Por lo tanto, los signos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apuntaban hacia este aspecto. El Mesías prometido al Islam continúa diciendo: las calamidades también servirían como una señal. Es decir, habría varios tipos de calamidades y pruebas durante el tiempo del Mesías. El Mesías prometido dice: las calamidades celestiales tomaron la forma de hambre, plaga y cólera. La plaga es un sufrimiento tan cruel que ha sacudido incluso al gobierno. Duró 5 o 6 años y tuvo consecuencias devastadoras, y si continúa creciendo destruirá todo el país. En cuanto a las calamidades terrenales, hay guerras y terremotos que han destruido la tierra. En cuanto a las guerras, continúan hasta el día de hoy. Es necesario que una persona comisionada por Allah muestre signos celestiales en apoyo de su verdad. También, además, escribe: no fue la señal del Ikram una señal magnífica. Esta contienda tuvo lugar durante algunos años con los términos indicados anteriormente. Este encuentro duró 5 años sin pausa. Ambas partes publicaron anuncios y el asunto se volvió popular. Era sabido que el Ikram estaba en una contienda con el Mesías prometido al Islam. Consiguió una publicidad inigualable. Entonces los eventos se desarrollaron exactamente como se profetizaron. ¿Hay otro ejemplo que ocurriera de igual modo? Asimismo, mucho antes de la conferencia de grandes religiones Dharam Mahotsav, Allah el Todopoderoso me había informado que mi ensayo sería superior a todos los demás. Aquellos que presenciaron esta gran e impresionante conferencia pudieron reflexionar y comprender por ellos mismos que el triunfo de uno sobre todos los demás en una conferencia de tal magnitud no hubiera sido posible de haber sido una mera conjetura o suposición. En definitiva, se cumplió la profecía. Esto es en relación con el libro del Mesías prometido, la filosofía de las enseñanzas del Islam. Leeré una declaración de un periódico de la época sobre esto. General Gohar Asifi de Calcuta escribe: durante esta conferencia, si el artículo de Hazrat Mirza Sahib no se hubiera presentado, los musulmanes hubieran sufrido humillación y desgracia a manos de otras religiones. Sin embargo, la gloriosa mano de Dios, el exaltado, protegió a la santa fe del Islam de fracasar. Como es obvio, debido a este ensayo se le otorgó tal victoria que, además de los que ya prestaban su apoyo, hasta los oponentes proclamaron de forma natural que este artículo era superior a todos los demás. Ahora bien, la persona que escribe esto no es Ahmadi, sin embargo se queda sin opción e incluso da referencias de otros no Ahmadis en su apoyo. Además, muchos otros periódicos han escrito lo mismo. Luego, presentando evidencia adicional de su comisión divina, él además afirma: en resumen, incluso en este momento hay muchas pruebas de que fui comisionado por Dios. En primer lugar, hay evidencia interna. En segundo lugar, hay pruebas externas. En tercer lugar, está el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca de la llegada de alguien que rejuvenecerá la fe al inicio de cada siglo. En cuarto lugar, existe la promesa divina de preservar el Corán en las palabras: ciertamente nosotros hemos enviado el Corán y de hecho somos nosotros quien lo protegemos. La quinta prueba, que es un signo destacado de la promesa divina en Sura An-Nur, la promesa de la sucesión divina. Como también se ha mencionado antes, Allah el Todopoderoso afirma: de acuerdo con esta promesa de sucesión divina, los jalifas de la dispensación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam serán como los jalifas de las dispensaciones anteriores a ellos. De manera similar, el Sagrado Corán también ha mencionado al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a semejanza de Moisés, tal como lo indica, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es como Moisés, según la profecía de Deuteronomio, una profecía de la Biblia. Por lo tanto, al igual que las palabras como Moisés se han utilizado en este paralelismo entre Muhammad y Moisés, de manera similar, las palabras como, refiriéndose a los anteriores, han sido utilizadas en la promesa del Surah An-Nur. De esto queda claro que hay una similitud y semejanza perfecta entre la dispensación
dispensación mosaica y la dispensación de Muhammad. El sistema de sucesión mosaica llegó a su fin con el nacimiento de Jesús, que apareció en el siglo XIV después de Moisés. El paralelismo entre los dos sistemas espirituales exige que un jalifa refleje las cualidades y poderes del primer Mesías. También nacería en el siglo XIV asemejándose a él en espíritu y esencia. Entonces, si Allah el Todopoderoso no hubiera presentado esta y otras evidencias como pruebas, aún así, esta ejecución paralela entre los dos sistemas espirituales naturalmente exigía que un bros de Jesús también aparecería en el XIV siglo de entre los seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya que de lo contrario resultaría ser un error y la imperfección en el perfecto paralelismo entre los dos sistemas espirituales, que Dios no lo permita. Sin embargo, no solo el Todopoderoso demostró y apoyó la verdad de este paralelo entre las dos dispensaciones, sino que él demostró que aquel que vendría semejante a Moisés fue muy superior a Moisés y a todos los demás profetas, la paz sea con ellos. Es decir, que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es superior a todos los demás profetas. Dice, así como Jesús no trajo ninguna nueva ley, sino que vino a cumplir lo que estaba en la Torá. Sobre la dispensación de Muhammad el Mesías no introdujo ninguna nueva ley, sino que vino para el rejuvenecimiento del Corán, es decir, para revivir la verdadera comprensión del noble Corán. Ha venido como a difundir su verdadera enseñanza. Él ha venido para llevar a cabo esa perfección que se conoce como la finalización de la propagación de la fe. Continúa escribiendo respecto a la perfección en la propagación de la fe. Hay que tener en cuenta que en la perfección del favor divino y la finalización de la fe que descendió sobre el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, la religión alcanzó su perfección y el favor divino alcanzó su punto más álgido. Existen dos partes: la primera, la perfección de la guía divina, y la segunda, la propagación completa de esta guía. Afirma, la perfección de la guía en todo su esplendor se llevó a cabo durante la primera venida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Toda la guía espiritual alcanzó su perfección en virtud del advenimiento del santo profeta y de la Sharia coránica, y la perfección en la propagación de la fe, es decir, la propagación del mensaje que iba a acontecer, se produjo con la segunda venida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto es así porque el versículo de Sura al-Jumu'ah que menciona y hay otros entre ellos refiere que otro grupo de gente sea preparada también bajo su gracia y su guía. De eso se deduce que existe otro surgimiento del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este renacimiento a instancia del pensamiento del santo profeta está ocurriendo en esta era. Por tanto, esta es la época de la perfección en la propagación de la fe. Esta es también la razón por la que todos los medios de comunicación y transporte están también alcanzando su apogeo. Hay una gran cantidad de editoriales y prensa escrita, y cada día hay mejoras y desarrollo en las publicaciones e imprentas. También tenemos el uso de servicios de mensajería y servicios de mail y otras tecnologías para facilitarnos esto: la aparición de oficinas de correos, el correo por cable, el ferrocarril, los aviones y la publicación de los periódicos. Todas estas cosas combinadas han transformado al mundo en una aldea global. Estos adelantos son en realidad los avances del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, porque a través de ellos se lleva a cabo la segunda parte de la perfección de su guía completa, es decir, la difusión y entrega completa de su mensaje. Afirma: dejemos por un momento que una persona racional relacione todos estos aspectos y reflexione: ¿merece ser rechazado lo que exponemos solo con un somero atisbo? ¿O exige que lo analicemos seria y solemnemente y reflexionemos sobre ello? Independientemente de lo que digamos, ¿acaso no se ha cumplido todo exactamente al comienzo del siglo? Si no hubiéramos venido, sería necesario que todas las personas inteligentes y temerosas de Dios buscaran a alguien escogido por Dios, porque había llegado el cambio de siglo, y desde que se cumplen 20 años desde el principio de siglo, había una necesidad aún mayor de reflexionar sobre este asunto. El mismo caos de esta época lamenta y clama a alguien para su reforma. El Mesías prometido
Continúa diciendo, el cristianismo ha propagado una libertad tan desenfrenada e incontrolada que no conoce límites en absoluto. La consecuencia es que viendo a los hijos de los musulmanes, no parece que sean hijos de musulmanes para nada. Al comentar sobre el sistema del reconocimiento de la verdad y de cómo se debe determinar la verdad del Mesías prometido al Islam, dice, las personas deben suplicar a Allah el Todopoderoso en sus oraciones para que Él les revele la verdad. Creo firmemente que si una persona elimina todos sus prejuicios y su obstinación y sinceramente con el fin de adquirir la verdad dirige su atención hacia el Todopoderoso en un periodo de menos de 40 días, la verdad se hará manifiesta. Sin embargo, hay muy pocos que, cumpliendo estas condiciones, buscan un veredicto acerca de la verdad de Dios y debido a la falta de comprensión o a sus prejuicios y obstinación terminan rechazando el enviado por Dios y de este modo corrompen su fe. Esto es porque si no se tiene fe en el profeta, siendo el profeta la encarnación del profetazgo, al final uno acaba rechazando al profetazgo y al negar a un profeta, uno acaba negando a Dios. De esta forma es como la fe se destruye. Después de presentar estos extractos de los escritos del Mesías prometido, presentaré varios fragmentos y narraciones de Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu en los que escribe y presenta en este tema en varias ocasiones. En uno declara, cuando la enemistad se intensifica, la Yamat como una consecuencia natural también progresa. Cuando la oposición crece, la ayuda milagrosa y el socorro divino de Allah aumenta. Por consiguiente, y en referencia al Mesías prometido al Islam, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu declara, siempre que un amigo se reunía con el Mesías prometido al Islam y le comentaba que una gran oposición había surgido en su localidad, el Mesías prometido respondía que esto era señal de identidad de nuestro progreso. Siempre que hay oposición, la Yamat experimenta un crecimiento y como resultado a esta oposición, los que previamente desconocían incluso la existencia de la Yamat se vuelven conscientes de ello y gradualmente se sienten inclinados a leer sus libros. Cuando lo hacen, la veracidad de los mismos en consecuencia se apodera de sus corazones. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu declara, en una ocasión una persona se reunió con el Mesías prometido y le juró lealtad. Después de su conversión, el Mesías prometido le preguntó quién le había presentado el mensaje del Islam a Ahmadiyyat. Él espontáneamente respondió, el individuo que me dio el mensaje fue Maulavi Sanaullah Amritsari, que era un encarnizado enemigo del Mesías prometido. Sorprendido por su respuesta, el Mesías prometido preguntó, ¿cómo es eso? El individuo respondió, yo leo con regularidad los libros y periódicos de Maulavi Sahib y me di cuenta que siempre estaban repletos de una feroz enemistad hacia la comunidad ahmadía. Un día se me ocurrió que al menos debería echar un vistazo a los libros de este movimiento. Es decir, quería obtener una idea sobre lo que el Mesías prometido había escrito exactamente. Dijo, cuando comencé a leer los libros de la comunidad, mi corazón se abrió a sus enseñanzas y me preparé para convertirme. Por lo tanto, el principal beneficio de la oposición es que las comunidades divinas progresan por esta oposición y muchas almas como resultado son guiadas hacia el camino recto. En lo que respecta a la oposición que sufrió el Mesías prometido al Islam y la reacción de los profetas frente a la oposición, el Mesías prometido ha dado el ejemplo del antiguo imperio egipcio. En la cúspide de su dominio político, dicho imperio tenía un gran poder y sus monarcas, los faraones, se enorgullecían de su fuerza y autoridad. Ahora resulta evidente que Moisés al-Islam era en fuerza material un individuo insignificante. Sin embargo, a pesar de esto, fue al trono del faraón con su mensaje. En respuesta, el faraón le advirtió y abiertamente le amenazó que si no dejaba de propagar su mensaje, no pondría fin a su vida. No solo pondría fin a su vida, sino que toda su nación sería completamente destruida. Sin embargo, Moisés al-Islam respondió que ningún poder terrenal le impediría transmitir al mundo el mensaje que Dios le había ordenado que propagase. El Mesías prometido al-Islam declaró que ese fue el caso de Jesús al-Islam y del santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Similar ha sido el caso del Mesías prometido al-Islam que hemos presenciado en nuestra era.
Todas las naciones se opusieron a él, hasta el punto que incluso el gobierno, en cierto sentido, también era su oponente, aunque hacia la fase final de su vida esta oposición perdió intensidad. En cualquier caso, las naciones se habían convertido en sus oponentes. Los seguidores de todas las confesiones le habían declarado oposición junto con los clérigos musulmanes, los custodios de los templos, las masas en general y la élite acomodada y social. En resumen, una tormenta de oposición se desató por todos los lados. Muchas personas hicieron todo lo posible por disuadirlo de su misión y algunos, bajo el pretexto de la amistad, le instaron a que renunciara a alguna de sus afirmaciones. Algunos vinieron, le dijeron que si renunciaba a algunas proclamaciones, las masas entrarían fácilmente en las filas de su comunidad, pero el Mesías prometido al Islam no les prestó ninguna atención y continuó resueltamente presentando sus proclamas. Sus enemigos causaron una conmoción, la persecución persistió y algunos incluso fueron asesinados, pero a pesar de la gran cantidad de dificultades que continúan hasta el día de hoy y de la oposición a la que el Mesías prometido al Islam se enfrentó, contra la cual no poseía ninguna fuerza aparente ni tenía ningún medio de defensa, continuó progresando en su misión. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu escribe: recuerdo claramente haber escuchado este ejemplo al Mesías prometido en varias ocasiones. Dijo que el caso de los profetas es similar a una historia sobre una mujer anciana que se había vuelto senil y vivía en un pueblo. Cada vez que salía de su casa, los niños se reunían y comenzaban a molestarla, se burlaban de ella y la provocaban constantemente. Ella también, a su vez, replicaba las blasfemias y les maldecía. Un día, los habitantes de la aldea consultaron entre sí y llegaron a la conclusión de que sus hijos habían estado burlándose injustamente de la anciana y que ella había sido víctima de ello durante bastante tiempo. Decidieron evitar que sus hijos se burlasen de ella, no fuese que ella, en su estado de impotencia, les maldijera y rezara en contra de ellos. Decidieron evitar que sus hijos les molestaran para que, como resultado, ella dejara de maldecirlos. En consecuencia, decidieron que a partir del día siguiente cada hogar mantendría a todos sus hijos encerrados dentro de sus casas y no los dejarían salir fuera. Así que al día siguiente todos prohibieron a sus hijos salir de casa y cerraron sus puertas desde el exterior con cadenas y candados como medida de seguridad adicional. Cuando salió el sol y salió la señora senil, vagó por las calles durante algún tiempo. Caminaba en una dirección y luego en otra, pero no podía ver a nadie. Antes un niño le tiraba de su camisa, otro le pellizcaba, otro le empujaba, otro le tiraba de la mano, otros se burlaban de ella. Sin embargo, aquel día ella no encontró a ninguno de ellos, esperó hasta la tarde, pero cuando vio que ninguno de ellos salía de sus casas, entonces se dirigió a las tiendas. Iba de tienda en tienda diciendo: ¿se ha caído tu casa? ¿Han muerto hoy todos los niños? ¿Qué ha pasado? No he visto a ninguno de ellos. Cuando visitó todas las tiendas y dijo lo mismo en cada una de ellas, después de un rato, todos dijeron: aunque mantengamos a los niños dentro de las casas o no, tendremos que escuchar igualmente sus abusos, por lo tanto, dejar a los niños que salgan a la calle, ¿por qué encerrarlos? Tras narrar aquella historia, solía decir: a la luz de esto, la condición de los profetas es muy similar. El mundo entero los maltrata, crean problemas para ellos, los persiguen y los oprimen, los atormentan hasta el punto de que se convierte difícil la convivencia. E incluso alguna gente se percata de que son crueles con los profetas y expresan que no se debe actuar de tal manera. Sin embargo, incluso esta gente no puede renunciar al mundo. Cuando el mundo no oprime a los profetas, estos se preocupan, se despiertan para que así la atención del mundo se dirija hacia ellos, para que su mensaje sea escuchado, independientemente del ángulo que tomen en el asunto. La oposición puede llevar a la adquisición de buenas personas también. Continúa diciendo: Molvi Muhammad Hussein Sahib Batalvi era un amigo de la infancia del Mesías prometido al Islam y lo conocía muy bien. Solía alabar los ensayos del Mesías prometido. Después de la declaración del Mesías prometido, anunció: yo soy quien lo estableció y yo seré quien lo arruine.
¿Quién imaginaría en aquella época que alguien tan honorable e influyente como Maulvi Muhammad Hussein Bartalvi diría algo acerca de destruir a alguien y ese alguien no fuese exterminado? Sin duda, era una persona con poder de hacer lo que quisiera. Los familiares del Mesías prometido también anunciaron la declaración en algunos periódicos de que esta persona solo intentaba conseguir dinero y que nadie debería prestarle atención a él. De esta manera hicieron que todo el mundo tuviera dudas acerca de él. Después dice, esto pasó en mis primeros años. Muchos trabajadores se negaron a realizar las tareas domésticas. Esa gente se conoce como kammi dentro del sistema de las tierras y la propiedad. Sus ayudantes se negaban a realizar trabajo para él y nuestros parientes fueron quienes instigaron todo esto. En resumen, sus parientes y aquellos que eran de fuera, todos se unieron para eliminarle y destruirle, pero ¿cuál ha sido el resultado? Hoy su nombre se recuerda en 212 países en todo el mundo. Si esto no es una señal de su veracidad, entonces ¿qué es? Narrando otra señal de su veracidad, dice: Allah el Todopoderoso elevó al Mesías prometido de entre nosotros y su existencia se convirtió en una señal manifiesta para nosotros. Quien quiera que se sentase frente a él fue testigo de las verdades del Sagrado Corán y del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no quedaba nada que disuadiera a la persona del Islam. Cuando el caso de Karam-Din bin falló en contra del Mesías prometido, el magistrado era hindú. Los arias le persuadieron para que sentenciara al Mesías prometido y les prometió que así lo haría. Khwaja Kamaluddin Sahib se preocupó cuando escuchó esto. Visitó al Mesías prometido en Gurdaspur durante su estancia en dicha ciudad mientras el proceso judicial tenía lugar. Cuando vio al Mesías prometido al Islam, le dijo: Su Santidad, tengo terribles noticias. Los arias han convencido al magistrado y este ha jurado que va a sentenciarte. En ese momento el Mesías prometido, quien estaba tumbado, se incorporó y rápidamente dijo: Khwaja Sahib, ¿quién puede poner las manos en el león de Allah? Soy el león de Allah, déjale que ponga sus manos sobre mí. Eso es lo que ocurrió. Este caso fue llevado al tribunal de 2 magistrados, uno después del otro, y en ambos fueron castigados de forma muy severa. Uno de ellos, que quería abrir un caso judicial en contra del Mesías prometido al Islam, fue suspendido. El otro magistrado perdió un hijo ahogado en un río y el incidente le afectó tanto que llegó a padecer parcialmente de locura. Hazrat Musleh Maud dijo: en una ocasión estaba de viaje a Delhi y lo encontré al magistrado mencionado anteriormente en la estación de Ludhiana y me dijo con inmensa humildad y dolor: por favor, reza a Allah el Todopoderoso para que me dé paciencia. He realizado enormes errores y mi condición es tal que me da miedo volverme loco. Continuó diciendo: uno de mis hijos ha muerto, pero tengo otro hijo. Por favor, reza a Allah el Todopoderoso para que nos proteja de la destrucción debido a las acciones realizadas en contra del Mesías prometido al Islam. Hazrat Musleh Maud escribe: por lo tanto, las palabras del Mesías prometido se cumplieron. ¿Quién puede poner las manos en el león de Allah? Los arias fallaron en su estratagema. Hazrat Musleh Maud continúa diciendo: hay un incidente interesante que tuvo lugar durante la vida del Mesías prometido. Mia Nizam Uddin era un amigo del Mesías prometido y también de Maulvi Muhammad Hussein Bartalvi. Este había realizado el Hajj, la peregrinación a la Meca, 7 veces, y poseía una personalidad muy alegre, puesto que tenía una estrecha relación con el Mesías prometido y a su vez con Maulvi Hussein Bartalvi. Quedó profundamente perturbado cuando Maulvi Muhammad Hussein Bartalvi emitió un comunicado de kufr, de infiel, en contra del Mesías prometido, cuando él alegó que había sido encomendado por Allah el Todopoderoso. Esto es porque tenía una convicción en la piedad del Mesías prometido. Solía vivir en Ludhiana y cuando los oponentes solían hablar de forma negativa acerca del Mesías prometido, solía discutir con ellos y les solía decir: ve y visita al Mesías prometido, obsérvalo por ti mismo. Es una persona extremadamente piadosa, yo he vivido con él y me he dado cuenta de que si le dices algo bajo la luz del Sagrado Corán, lo acepta inmediatamente. Él no engaña a nadie. Si alguien le explica
que su declaración es falsa, basándose en el Sagrado Corán. Estoy convencido de que inmediatamente se retractará de su declaración. A veces solía entrar en debate con gente acerca de esto y decía que iría Qadian él mismo y decía que sería imposible que el Mesías prometido al Islam no se retractara de sus declaraciones y buscara arrepentimiento. Además dijo que abriría el Sagrado Corán delante del Mesías prometido y tan pronto como le presentara un versículo del Sagrado Corán sobre el ascenso de Jesús a los cielos, el Mesías prometido lo aceptaría rápidamente. De hecho, decía que estaba convencido de que el Mesías prometido no diría nada cuando escuchara algo sobre el Sagrado Corán. Después de todo esto, un día decidió viajar él mismo desde Ludehan hasta Qadian. A su llegada, inmediatamente fue al Mesías prometido y le dijo: ¿has abandonado el Islam y rechazado el Sagrado Corán? El Mesías prometido respondió: ¿cómo puede ser esto posible? Creo en el Sagrado Corán y el Islam es mi fe. Después de esto dijo: todas las alabanzas pertenecen a Dios. Eso es precisamente lo que estaba diciéndole a la gente, que nunca serías capaz de abandonar el Sagrado Corán. Después dijo: muy bien, y si te presento cientos de versículos del Sagrado Corán que muestran que Jesús ascendió vivo físicamente a los cielos, ¿lo aceptarías? El Mesías prometido al Islam respondió: incluso si puedes presentar un solo versículo, y por supuesto, y son cientos, estoy listo para aceptarlo. Mia Nizamuddin dijo: toda la alabanza pertenece a Dios. Esto es lo que he estado discutiendo con la gente, que no es difícil convencer a Hazrat Mirza Sahib. La gente ha estado lanzando un clamor sin ninguna razón. Sin embargo, luego dijo: incluso si no son cientos, sino que solo son 100 versículos, entonces incluso aceptarías esto. El Mesías prometido respondió de nuevo: he dicho antes que incluso si presentas un solo versículo lo aceptaré. Es igual de importante seguir todas y cada una de las palabras del Sagrado Corán, así como es imperativo seguir 100 versículos del Sagrado Corán. No se trata de un versículo o de 100. Mia Nizamuddin dijo: muy bien, si no 100, sino 50 versículos, ¿seguirías siendo fiel a tu promesa y abandonarás esta creencia? El Mesías prometido al Islam dijo: digo nuevamente que estoy dispuesto a aceptar esto, incluso si presentas un solo versículo. A medida que el Mesías prometido continuó expresando su firme convicción sobre este tema, Mia Nizamuddin comenzó a sentirse un poco ansioso en cuanto a si realmente fueron tantos versículos del Sagrado Corán sobre este tema. Por lo tanto, dijo: muy bien, si te presento 10 versículos, aún así lo aceptarás. El Mesías prometido se rió de esto y dijo: mi afirmación original sigue en pie. Es decir, puedes presentar un solo versículo. Mia Nizamuddin dijo: muy bien, me despediré y regresaré dentro de 4 o 5 días y te traeré los versículos del Sagrado Corán. En aquellos días, Maulvi Hussain Batalvi estaba en Lahore y también lo estaba Hazrat Khalifatul Masih I, y se escribían entre sí para estipular las condiciones del debate sobre el tema de la muerte de Jesús. Maulvi Muhammad Hussain Batalvi afirmó que como los hadices, tradiciones y dichos del Santo Profeta eran una exégesis, comentario del Sagrado Corán, si algo se probaba a través de los hadices, se consideraría como si fuera del Sagrado Corán mismo. Por lo tanto, afirmó que el debate sobre la muerte o la ascensión física de Jesús debería celebrarse a la luz de los hadices. Por otro lado, Hazrat Maulvi Sahib Hazrat Khalifatul Masih I, radiyallahu anhu, argumentó que el Sagrado Corán tiene prioridad sobre los hadices. Por lo tanto, la reclamación debería respaldarse y demostrarse solo a través del Sagrado Corán. Continuaron discutiendo en este tema durante varios días. Sin embargo, para terminar esta discusión y asegurar que de alguna manera, por cualquier medio posible, se pudiera tener un debate con Maulvi Hussain Batalvi, el Khalifatul Masih I aceptó muchas de sus condiciones. Maulvi Muhammad Hussain estaba muy contento de haber logrado que se aceptaran muchas de sus condiciones. Mientras tanto, Mia Nizamuddin llegó también allí después de haberse despedido del Mesías prometido, fue directamente allí y dijo: puedes poner fin a todos los debates de aquí en adelante. Acabo de visitar a Mirza Sahib y él está listo para arrepentirse. Ya que soy tu amigo y de Mirza Sahib, por lo tanto, esta disputa me ha perjudicado enormemente. Como estoy familiarizado con el hecho de que Mirza Sahib tiene una exposición piadosa, le visité y le pedí que me prometiera que si le presentaba 10 versículos del Sagrado Corán en relación con el ascenso físico de Jesús, él estaría dispuesto a aceptar esto. Por lo tanto, ¿podrías mostrarme 10 versículos del Sagrado Corán? Hazrat Musleh Maud dice, Maulvi Muhammad Hussain Batalvi tenía mal genio y un temperamento ardiente. Y así, al escuchar esto, le dijo a su amigo Mia Nizamuddin: miserable, hombre miserable, has arruinado completamente todos mis esfuerzos. He pasado los últimos 2 meses tratando de llevarlos hacia el hadith y tú has ido y lo has llevado de vuelta al Corán.
Mir Nizamuddin respondió: ¿no hay ni siquiera 10 versículos en apoyo a tu teoría? Maulvi Hussein Thalbi le exclamó: eres un insensato, ¿qué sabes sobre el Corán? Cuando Maulvi Sahab le dijo esto a Mir Nizamuddin, dijo: muy bien, me pondré del lado del Santo Corán. Después de decir esto, viajó a Qadian y tomó el bet de la mano del Mesías prometido al Islam. Este fue el relato de cómo aceptó el Ahmadiyyat. Hazrat Muslim Maud escribe además: la confianza de que el Mesías prometido tenía el Sagrado Corán era tan grande que afirmó con suma convicción que el Sagrado Corán no podía ir en su contra. Esto no significa que el Sagrado Corán haya tenido una relación especial con el Mesías prometido o que tenga un vínculo especial solo con la comunidad ahmadía, sino que el Sagrado Corán ilumina la verdad y por tanto apoyará a cualquier comunidad que sea verdadera, puesto que el Mesías prometido tenía la certeza de que él era verdadero. Por lo tanto, el Sagrado Corán también le apoyaba. Fue por esta misma razón que el Mesías prometido solía decir que si alguna de sus reclamaciones no estaba respaldada por el Sagrado Corán, se retractaría por completo. Sin embargo, ciertamente no significa que el Mesías prometido del Islam abrigaba dudas con respecto a sus afirmaciones, sino que lo dijo porque tenía una firme convicción de que el Sagrado Corán ciertamente daría testimonio de su veracidad. Esta misma creencia la que nos ha permitido progresar en el mundo e incluso hoy sirve como un medio para ayudarnos a progresar y propagar el mensaje del Mesías prometido a los confines de la tierra. Ciertamente el Sagrado Corán nos apoya. El Mesías prometido dice: recordad bien, las promesas de Dios son verdaderas. De acuerdo con su promesa divina, Él ha enviado un amonestador al mundo, pero el mundo no lo ha aceptado. Sin embargo, Dios lo aceptará y demostrará su veracidad con poderosos asaltos. Os digo sinceramente que ha aparecido como el Mesías prometido de acuerdo con la promesa de Dios. Ahora depende de vosotros aceptarme o rechazarme. Sin embargo, vuestro rechazo no tendrá importancia, porque lo que Allah el Todopoderoso quiera ciertamente sucederá. Allah el Todopoderoso ya ha mencionado en el Barahine Ahmadiyya, es decir, ciertamente Dios y su mensajero han dicho la verdad y el decreto de Dios está destinado a cumplirse. Ahora quisiera mencionar brevemente el incidente que tuvo lugar en Nueva Zelanda el viernes pasado. Quería hablar sobre esto el viernes pasado, pero olvidé mencionarlo al final. En cualquier caso, emité un comunicado de prensa y en nombre de toda la comunidad ahmadía, en la que expresé mis condolencias. Muchas personas inocentes, incluidos niños, fueron martirizados como resultado del odio religioso y étnico. Que Allah, el Todopoderoso, tenga piedad de todos ellos y de paciencia a los afligidos. Una ventaja de no mencionar esto en ese momento es que muchos aspectos han salido a la luz después. El ejemplo de moralidad y excelencia que el gobierno de Nueva Zelanda ha mostrado, y en particular la manera en que su primera ministra ha respondido a este ataque, ha sido ejemplar y es loable. Ha sido una reacción sumamente positiva y rezo para que las naciones musulmanas aprendan de este modelo de moralidad y cada una desempeñe su propio papel para erradicar todas las formas de odio religioso. Los ciudadanos en Nueva Zelanda también han ofrecido su apoyo total. Las estaciones de radio y televisión dijeron que anunciarían la llamada a la oración musulmana, el azán, en el momento de la oración del viernes de hoy para mostrar su solidaridad con los musulmanes. Además, muchas mujeres no musulmanas, incluidas las cristianas, declararon que usarían pañuelos en la cabeza como gesto de apoyo y empatía. Que Allah el Todopoderoso acepte sus acciones piadosas y les permita aceptar la verdad. Muchos de los musulmanes dentro de la mezquita que fueron martirizados por este brutal asesino, muchos de los musulmanes dentro de la mezquita fueron martirizados por este brutal asesino. Sin embargo, una señora cuyo esposo y su hijo de 21 años fueron víctimas de este ataque y murió mientras ayudaba a otros, fue entrevistada en la televisión y mostró una paciencia y valor extraordinarios. En cualquier caso, dieron sus vidas por una causa piadosa y noble. Que Allah derrame su misericordia
sobre ellos. Este fue un incidente verdaderamente triste y trágico. Los musulmanes de Nueva Zelanda han mostrado gran paciencia y resolución. Así es como se espera que un musulmán se comporte y reaccione. Sin embargo, algunas organizaciones extremistas han prometido vengarse por este ataque y aunque esto sería un acto totalmente inaceptable y solo conduciría a que las enemistades crezcan aún más, que Allah el Todopoderoso se asegure de que las organizaciones extremistas que existen dentro del Islam se erradiquen para que las verdaderas y hermosas enseñanzas del Islam se puedan difundir por todo el mundo, que Allah permita a la mayoría de los musulmanes, de hecho, que les permita a todos aceptar al imam de la época para que a través de esta unidad podamos difundir las verdaderas y hermosas enseñanzas del Islam por el mundo. Aparte de esto, después de las oraciones, dirigiré algunas oraciones fúnebres en ausencia. El primer funeral es Maulana Khurshid Anwar Sahib, quien fue el Wakil Mal de Tehrik-e-Jadid en Qadian. Falleció el 19 de marzo a la edad de 73 años. A Allah pertenecemos y a él retornaremos. Por la gracia de Allah, fue un musi. Padeció cáncer durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, soportó esta enfermedad con gran paciencia, coraje y resolución. A pesar de estar gravemente enfermo y débil, nunca fue negligente en el cumplimiento de sus deberes oficiales. Regularmente iba a la oficina y hasta su último aliento cumplió su waqf lo mejor que pudo. De hecho, creo que cumplió con su devoción de la forma en que debe cumplirse. El fallecido era el hijo de Abdulazim Sahib, un derviche de Qadian, y Raisa Begum Sahiba, y era de Pindi Bhatia. El padre del difunto fue la primera persona en aceptar el Ahmadiyyat en su familia. Después de realizar el Bet, el abuelo del difunto comenzó a oponerse severamente a su padre e incluso le golpeaba. Después su padre emigró a Qadian y se estableció allí. El fallecido creció en Qadian y tuvo la oportunidad de estar en compañía de prominentes compañeros del Mesías Prometido y de los derviches de Qadian. Completó su examen de graduación en la Escuela de Talimul Islam Qadian y luego se unió a la Madrasa Ahmadiyya. En 1967 aprobó el examen de Maulvi Fazal de la Madrasa Ahmadiyya Qadian y después de lo cual fue nombrado profesor de la Madrasa Ahmadiyya. En 1982 fue nombrado gerente de Al-Badr y también fue editor durante un tiempo. En 1989 trabajó como Nazim Irshad Waqf-e-Jadid Qadian. También tuvo la oportunidad de servir como Nazim Irshad Sadr Majlis Khudam al-Ahmadiyya de India y Naib Nazir Baitul Mal Ahmad. En 2006 fue nombrado Wakilul Mal de Tehrik-e-Jadid y hasta su fallecimiento trabajó en este cargo con la debida diligencia. Del mismo modo, fue miembro y también presidente de varios comités centrales importantes. Era un administrador muy competente y realizaba su trabajo con total sinceridad y devoción. Jugó un papel vital en asegurar la posición de la India en el Chanda de Tehrik-e-Jadid. Anteriormente estaba bastante atrasada en términos de sacrificio económico, pero por la gracia de Allah ayudó a mejorar su posición significativamente. Era consciente del dinero de la Jamaat y lo gastaba con el debido cuidado. Era un individuo aprendido y escribió excelentes artículos. Tuvo la oportunidad de realizar trabajos editoriales para el periódico Badr durante muchos años. Sus editoriales estaban llenos de conocimiento religioso e incluían la elocuencia y la articulación del idioma Urdu. Hace aproximadamente 40 años, cuando estaba en el apogeo de su juventud, solía haber una competición sobre la vida y el carácter del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celebrada por la organización de Ta'amir en Millat en Hyderabad, Deccan.
Una vez participó en esta competición y ganó el primer premio. El difunto poseía muchas cualidades, su cordialidad, hospitalidad y el esfuerzo incansable se encuentran entre sus características más destacadas. Preparaba con gran entusiasmo la llegada de invitados antes de comenzar el Jalsa Salana. A pesar de disponer de unos recursos limitados, hacía unos excelentes preparativos para los invitados. Tenía una personalidad influyente, cuidaba de los pobres y mostraba una obediencia completa a sus superiores. Mantenía un vínculo profundo con el Khilafat. Sus servicios abarcaban casi 52 años. Fue bendecido con 4 hijas y un hijo. Su hijo reside aquí. Una de sus hijas vive en Estados Unidos y otra en Gadian. Su yerno Khalid Ahmad al-Din Saeb escribe: durante su enfermedad, cada vez que le aconsejaba que descansara, respondía siempre que su deseo era servir hasta el último aliento y encontrarse con Allah el Todopoderoso en esta condición. Ciertamente cumplió su promesa. El Naib Sadr del Majlis Tahrik Jadid escribe: le conocía desde que éramos estudiantes y tuve la oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones. Cuando el fallecido fue designado como Naib Nazir Betul Mal Ahmad, trabajó conmigo durante un largo periodo de tiempo, ofreciéndome plena cooperación. Era muy obediente, trabajador y honesto, tenía un profundo conocimiento de los asuntos financieros. Cuando se le nombró como Wakilul Mal, fue el responsable del presupuesto de Tahrik Jadid. En el momento de su nombramiento, la cantidad dispuesta ascendía a unos pocos de centenares de miles, pero gracias a las bendiciones de Allah, esta cifra aumentó a decenas de millones. Que Allah el Todopoderoso eleve el estatus del fallecido y permita a sus hijos continuar con sus esfuerzos virtuosos. El segundo funeral es de Tahir Hussein Munshi Saheb, que fue Naib Amir, vicepresidente nacional de Jamaat de Fiji. Falleció el 5 de marzo a la edad de 72 años. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Fue un servidor de la Jamaat de Fiji durante muchos años y tuvo la oportunidad de servir también como Naib Amir durante un largo periodo de tiempo. Era un individuo piadoso, sincero y muy leal. Era Musi con la gracia de Allah y abonó el Hissa Jaidat durante su vida. Deja un hijo y una hija. Sus 2 hijos no son Ahmadis. Mediante la gracia de Allah, Tahir Saab tuvo la oportunidad de servir en el sector educativo de Fiji. Trabajó como director de una universidad y en el Ministerio de Educación, como director de una escuela secundaria y también como oficial docente. Después de ser ascendido, desempeñó el cargo de director adjunto de educación y en 1999 se retiró de dicho cargo. Después de esto, el gobierno lo contrató nuevamente como miembro del Comité de Cuentas Públicas y trabajó en este puesto durante un periodo corto hasta que tuvo que renunciar por problemas de salud. Con respecto a su aceptación de la Ahmadiyyat, Hamed Hussein Saeb, presidente de la Jamaat Nasar Banga, dice: la primera asignación de Munshi Saeb tuvo lugar en la escuela primaria de Nasar Banga en 1968. Entonces yo era el secretario de la escuela. Por este motivo nos hicimos amigos y pasábamos mucho tiempo juntos, a pesar de que se oponía a la Jamaat, escuchaba nuestros argumentos y también varios discursos sobre diferentes aspectos. Munshi Saeb era de origen sunita. Cada vez que invitaba a su Molvi a debatir con los Ahmadis, el Molvi se negaba. Esto molestaba mucho a Munshi Saeb. Después, Allah el Todopoderoso le permitió aceptar al imam de la época. Con respecto a cómo Munshi Saeb lo recompensó por esta bendición, Hamed Hussein Saeb dice: en una ocasión regresó a casa después de pasar un tiempo en Qadian. Me dijo que había ofrecido oraciones especiales por mí en Bet Doa, porque fue a través de mí que Allah el Todopoderoso le permitió alcanzar su estado actual. Es decir, que Allah el Todopoderoso le permitió aceptar al Ahmadiyyat a través de Hamed Hussein Saheb. Cuando estuvo en Bet Doa, rogó a Allah el Todopoderoso por Hamed Saheb, pues le confirió un gran favor capacitándole para que pudiera aceptar al Ahmadiyyat. Solo un Ahmadi puede orar por la persona con quien está endeudado de esta manera. Al Khalifatul Masih IV lo nombró Naib Amir de Fiji.
Naim Iqbal Sahib, que es misionero, escribe, era muy leal, especialmente con el Khilafat, animaba a otros a respetar y a mostrar obediencia al Khilafat, y esto lo mostraba a través de su propio ejemplo. Si se oponía a algo, en el momento en que conocía que Hazrat Khalifatul Masih mantenía ese punto de vista, inmediatamente cambiaba de opinión. El tercer funeral es el de Musa Sisko Sahib de Mali. Falleció el 15 de febrero. A Allah pertenecemos y a Él volveremos. Fue comandante de brigada en el ejército, se enteró de la comunidad Ahmadía a través de una revista, tras lo cual se mantuvo en estrecho contacto con un misionero de la región de Vaskaso. Aceptó el Ahmadiyat en noviembre de 2012. En 2013, durante el lanzamiento de la estación de radio Vaskaso Jamaat, tuvo la oportunidad de servir como director de dicha estación de radio y fue también designado como Sadr, presidente local de la Jamaat. Después de que la estación de radio se estableciera en la región de Vaskaso, la Jamaat se enfrentó a una extraordinaria oposición. En ese momento Musa Sahib mostró una gran sabiduría y trató el asunto con paciencia y firmeza. Se puso en contacto con las autoridades pertinentes y les presentó la Jamaat. Desde 2016 formó parte del AMLA Nacional como secretario de Muri Haj y Asuntos Externos. Después de aceptar el BED, dedicó su vida al servicio de la Jamaat, además de ofrecer sus obligaciones obligatorias. Ofrecía con regularidad las oraciones de Tahajjud. Era un individuo muy sincero y leal, tenía un vínculo único con el Khilafat e intentaba ser el primero en responder a cualquier iniciativa promovida por el Khalifa. Le sobreviven 2 esposas, 10 hijas y 5 hijos. Que Allah, el Todopoderoso, eleve el estatus de todos los fallecidos y permita que sus hijos continúen con sus virtudes. Los hijos de Munshi Sahib no son Ahmadis, por lo que pedimos a Allah, el Todopoderoso, que les permita aceptar al imam de la época. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.